Yo quiero hablarte en esta mañana de un tema que le he puesto por título el descuido espiritual. El descuido espiritual. Quiero que vaya a Hebreos, por favor, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Lo leo una vez más. Por tanto, es necesario que ¿con más qué? Con más diligencia atendamos las cosas que ¿qué? No sea que nos deslicemos. El descuido espiritual. El descuido espiritual lo podríamos definir como el enfriamiento gradual de una relación que nosotros, o una comunión que nosotros tenemos con Dios. Y ese descuido es causado por los afanes diarios, por la rutina, por la falta de disciplinas espirituales como la oración, el leer su palabra, el congregarse, el tener comunión unos con otros. Y este descuido espiritual se manifiesta con apatía, con desgano, con negligencia, con falta de interés por las cosas espirituales, por las cosas que tienen que ver con la iglesia, con las cosas que envuelven a todo lo espiritual. Entonces, si nosotros consideramos esto, es algo muy fuerte, es algo muy peligroso, con lo cual nos enfrentamos todos los cristianos. No siempre se da de una forma así muy abrupta, muy escandalosa, por decirlo de alguna forma, sino que este descuido se va dando de una forma paulatina, de una forma silenciosa, que tal vez ni siquiera nos estamos dando cuenta ni lo estamos considerando. Sin embargo, va penetrando y va haciendo mella en una vida espiritual. La negligencia, la apatía, la inconstancia, y poco a poco se va adentrando en nuestro corazón, y tal vez nosotros no nos damos cuenta, porque es algo paulatino. Y aquí el autor de Hebreos escribe a los creyentes y da una advertencia muy seria, y cuando nosotros leemos el primer capítulo de Hebreos, él les está diciendo a ellos acerca de la preeminencia de Jesucristo, de lo que es Jesucristo, de la importancia de la fe en Jesucristo. Y entonces algunos de ellos se están desviando, y entonces él les dice, comienza este capítulo número 2 diciéndoles: es necesario que con diligencia atiendan las cosas que han escuchado, porque corren el peligro de, si no lo hacen, de deslizarse. Y este texto yo creo que es una manera muy, muy fuerte, muy categórica, en la cual el escritor dice: presten atención a esto, porque es importante que las verdades que ustedes han recibido, que las verdades que han sido reveladas a su vida, las tomen en cuenta, porque con ello van a evitar deslizarse. Entonces, esta parte es algo que nos destruye espiritualmente, que destruye nuestra vida espiritual. Y como yo les decía en el primer capítulo de Hebreos, lo que les está escribiendo, lo que está redundando el escritor, para que ellos lo tomen en cuenta. Y ya cuando en este capítulo número 2, en el versículo número 1, dice: por tanto. O sea, por tanto, lo que ya les dije, lo que es su fe en Jesucristo, la importancia que tiene Jesucristo en su obra redentora. Por tanto, es necesario. Por tanto, pongan atención, estén atentos por lo que ya les he comentado anteriormente. Por tanto, es una exhortación, que lleva a entender la consecuencia que nosotros, o que los creyentes en ese momento vivirían si no están atentos a lo que ya les ha comentado anteriormente. Entonces, es una revelación que Él les está entregando para que ellos atiendan. Posteriormente viene esa palabra. Por tanto, es necesario que con diligencia. ¿Qué es atender con diligencia? Atender con diligencia
proviene de un término griego que fíjese que yo cuando leía esta palabra sin haberla entendido completamente, tiene que ver con términos marinos o que tienen que ver con barcos. Cuando yo entendía de deslizarme, pues yo decía, bueno, lo veía y lógicamente decía, pues deslizarse es como irse hacia abajo, ¿no? O irse sin que nadie pueda detenernos, pero yo me imaginaba en una pendiente muy pronunciada, entonces decía, me deslizaba y bueno, me deslizaba y me iba hacia abajo. Pero aquí en ese término, el deslizarse tiene que ver con términos marinos y tiene que ver como un barco que está atado a algo que lo sujeta para que no, con el movimiento del mar no se deslice y no se vaya a la deriva, sino que está anclado totalmente a la tierra con un ancla y amarrado, y entonces eso impide que el barco que está estacionado ahí no pueda deslizarse. Y eso es lo que en esta traducción nos da a entender. El término atender con diligencia no sea que nos deslicemos, y entonces tiene que ver con un marino que descuida, que tiene negligencia, no ata bien su embarcación, entonces la embarcación se desliza y se va a perder y en algún momento va a naufragar esa nave. Entonces eso es lo que nos quiere dar a entender esta traducción. Por lo tanto, dice, es necesario que con diligencia, con diligencia poniendo atención, no descuidando, no ser apáticos, no ser descuidados, atiendan y amarren bien su embarcación, porque si no, corren el peligro de deslizarse. La embarcación corre el peligro de irse, de perderse. Yo me imaginaba ya, poniendo atención a esta traducción correcta, que una embarcación que está suelta en alta mar, o sea, que se va y se va perdiendo, y entonces yo me imagino una tormenta tremenda que lo lleva y no tiene, fíjese, no tiene un rumbo fijo, está perdido. Y entonces corre el peligro normalmente de en algún momento hundirse. Ustedes no sé si han visto videos de tormentas en el mar donde las embarcaciones se mueven y el mar viene y encima y entonces una embarcación sin esa dirección corre el peligro de hundirse. Entonces podemos entender ahora un poco esto, ¿verdad? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, la palabra de Dios. El escritor en el capítulo número 1 les ha redundado acerca de lo que es Jesucristo en su vida, de lo que ellos han creído, de la preeminencia de Cristo. Y todo eso que han escuchado, dice, pongan atención. No sean apáticos, no sean displicentes a lo que han escuchado, porque si no lo hacen, entonces corren el peligro de deslizarse. Y ya entendiendo lo que es deslizarse, de andar a la deriva, de andar sin un rumbo fijo. ¿Por qué? Por el descuido que ya se tuvo anteriormente. Entonces, este versículo nos da una luz precisamente de cómo es que nosotros tenemos que tener atención a las verdades que nosotros que se han establecido en nuestra vida. Porque no es que lo escuchamos y ya se establecen, sino es poner atención, ser diligentes para que esto no pueda llegar a suceder en nuestra vida. Hay una parte muy importante en los siguientes versículos. Dice, versículo 3 y versículo 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como ya les decía hace un momento, está hablando de la obra de Jesucristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Lo que hay en nuestra vida. ¿Cómo reaccionaremos nosotros si la descuidamos? Dice versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces está hablando ahí de cuando hay un descuido,
Cuando habla de un descuido espiritual, está hablando de descuidar la salvación. No solamente es, descuido lo que estoy haciendo, sino estás descuidando lo que ya Jesucristo hizo en tu vida, lo que ya hizo en nuestra vida. Estamos descuidando la salvación que ya nos ha dado Dios. Y eso es algo muy, muy tremendo, porque estamos hablando del todo de la vida espiritual, el reconocer la obra de Jesucristo. Entonces, yo puedo llegar a decir que llega a ser un pecado muy grave el descuidar la salvación. No es algo menor. Rechazar la voz en nuestra vida, la obra de Jesucristo en nuestra vida, por la apatía, por el descuido, por la negligencia, como dice la palabra que acabamos de leer. Negligencia, apatía, descuido. Y eso nos lleva como dice aquí este versículo, a un deslizamiento. Entonces, no solamente como yo lo entendía, le puedo decir, no sé si usted lo entendía así, deslizarse, como que si yo estaba en un algo muy alto y entonces me iba y me deslizaba. No, aquí esta traducción está hablando, nos da a entender del lenguaje marino, de cuando una embarcación no está bien sujeta, entonces se desliza con todos los riesgos que acabamos de decirle. Y para entender mejor las consecuencias prácticas del descuido espiritual, estamos hablando del descuido espiritual, nosotros vamos a ver la vida de un hombre, vamos a estudiar la vida de un hombre que experimentó en carne propia esta situación. Yo le llamo esta triste o esta trágica situación. Y la historia de este hombre está registrada en el segundo libro de Samuel y nos da una ilustración muy clara de lo que es de lo que sucede cuando una persona llega a deslizarse espiritualmente o una persona puede llegar a tener un descuido espiritual en su vida y las consecuencias que hay en ella. ¿Usted había oído hablar de Ahitofel? Muy conocido. Ahitofel o Ahitofel. Pues vamos a ver la vida de este hombre que se encuentra en Crónicas, en Primera y Segunda de Samuel, y su vida nos muestra un poco acerca de lo que estamos viendo en este tema. Ahitofel no era un hombre cualquiera, muy conocido. Ahitofel no era un hombre cualquiera. Vaya a Primera de Corintios 27, Primera de Crónicas 27, 33, por favor. Dice también, Ahitofel ¿era qué? Consejero del rey. ¿De cuál rey? Del rey David. También Ahitofel era consejero del rey, de David, y Husai, arquita, amigo del rey. Bueno, Husai era, no sé si usted recuerda, pero Husai era uno de los, nos hablaron la semana pasada de ellos, ¿no? De los que estaban con David, de los valientes que rodeaban a David. Pero este hombre, Ahitofel, era consejero del rey. Yo por eso le digo, Ahitofel no era un hombre cualquiera. Era un hombre que tenía una posición, era un hombre espiritual, era un hombre bendecido por Dios, era un hombre de Dios, se puede decir, porque servía a Dios, era consejero del rey. No cualquiera podía llegar a tener esa posición de ser un consejero del rey. Al ser un consejero del rey, estaba junto del rey siempre. Y el rey consultaba con este hombre cualquier situación de guerra, cualquier situación del gobierno del pueblo, cualquier situación que surgía. Entonces el rey acudía con este hombre y le pedía consejo. Era un hombre que tenía una posición muy importante junto al rey. Él era de Gilo, una ciudad ahí en las montañas de Judá, que tenía esta posición como consejero del rey. Entonces, la Biblia nos habla de cómo era este hombre o cómo lo consideraban, por qué tenía esta posición delante del rey como consejero. Segunda de Samuel 16, 23.
Estoy estableciendo lo que era este hombre. Segunda de Samuel 16:23. Dice la palabra de Dios: y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. ¿Cómo era el consejo que daba él? ¿Cómo dice la palabra? Dígamelo. Como si se consultara la palabra de Dios. Dice, la Biblia nos dice que el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios. Así era estimado todo el consejo de Aitofel, tanto por David como por Absalón. ¿Cómo era este hombre? Yo puedo catalogarlo así, ¿no? Como un hombre cercano a Dios, como un hombre que hablaba palabra de Dios, que tenía toda la confianza del rey, que tenía todo el mérito también él de estar cerca del rey, y tenía tanta confianza porque se decía que el consejo que él daba en aquellos días era como si se consultara la palabra de Dios, era como si hablara Dios. O sea, es algo muy, muy impactante esto, ¿verdad? Que se pueda describir a este hombre que cuando se le consultaba decían, esto es seguro porque es como si Dios me estuviera hablando directamente. Es como si se consultara la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir de este hombre entonces? Que era un hombre que tenía una sabiduría tremenda, porque esa sabiduría provenía de Dios. Esa sabiduría era una sabiduría espiritual para poder aconsejar al rey. No era una sabiduría humana, era algo que provenía de Dios, lo que él tenía en ese momento. Un mensaje directo del cielo, un mensaje que estaba dentro de la voluntad de Dios, que tenía una posición muy importante, y él la llevaba a cabo de una forma muy recta, o sea, entregado a lo que él hacía, porque él sabía lo que él tenía. Entonces, lo que él está haciendo, yo puedo saber que él tenía una visión totalmente del plan de Dios, tenía una visión de cómo gobernar Israel, tenía una visión no solamente del gobierno de Israel, sino del plan de Dios para su pueblo. Porque ese era el consejo que él tenía que dar con el rey. Y entonces el rey le tenía confianza porque sabía que era como si estuviera consultando a Dios, y la respuesta venía de parte de Dios. ¿Cómo ve a este hombre? Muy cercano a Dios, ¿verdad? Muy cercano a Dios. Y el consejo que daba, y era reconocido. Entonces, es muy importante establecer esta parte de lo que él era este hombre, porque está aquí, podríamos decir, espiritualmente. No sé si usted se acuerda cuando conocimos la palabra de Dios. No sé si usted recuerda cuando usted llegó a conocer la palabra de Dios. No sé si usted recuerda cuando conoció la palabra de Dios y entregó su vida a Cristo. Y cómo yo sí me acuerdo, y cómo había un fuego así muy fuerte, un agradecimiento a Dios de lo que ahora éramos, de dónde nos había sacado, y queríamos y quería servir a Dios, y estaba aquí y allá y en los servicios y en tantas cosas con algo muy especial de parte de Dios, reconociendo lo que había hecho en mi vida. Y yo puedo ver en este hombre esa parte de servir a Dios con un corazón, con un fuego ardiente, con una entrega, con una integridad, sirviendo a Dios, sirviendo al rey, pero sirviendo a Dios. Entonces, este hombre, puedo verlo en este tiempo, en lo que acabamos de leer, en lo que es su vida, que era un hombre muy especial, alguien entregado a Dios, que le servía con un corazón íntegro, con un corazón verdadero, porque sabía a quién lo estaba haciendo, porque estaba siendo parte del plan de Dios, porque estaba colaborando
para que el plan de Dios se siguiera llevando a cabo en ese tiempo. Entonces, puedo ver un hombre de esa forma. Y yo, bueno, le comento que yo recuerdo cuando yo conocí a Dios, lo que surge en ese momento en la vida de cada uno. Pero sabe que llegó algo a su vida de forma inesperada. Sucede algo en la vida de este hombre que viene a afectar, que viene a mover todo lo que es en ese momento. Una situación grave domina y lo lleva a un final trágico que vamos a ver más adelante. Pero él tenía esta posición cuando viene algo a su vida, a mover todo, algo que no es agradable para él. Yo creo que hemos experimentado mucho esas cosas, ¿verdad? Que estamos aquí en las nubes y nos sentimos casi que no pisamos el suelo y de repente viene algo que viene a poner a prueba lo que decimos que somos. Situaciones que no son agradables, situaciones que vienen a darnos donde más nos duele, y precisamente es lo que le sucedió a este hombre. Vino de pronto, le sucedió algo, viene algo a su vida que viene a afectar todo su ser. Entonces, yo quiero que veamos lo que viene a afectarle y lo que está involucrado en él. No sé si usted lo sabe o si usted había estudiado la vida de ese hombre, pero Aitofel era abuelo de Betsabé. Usted sabe quién era Betsabé, ¿verdad? Betsabé era hija de Eliam. Vamos a verlo en la Biblia. Segunda de Samuel 11:3, por favor. Dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Bueno, y los primeros versículos nos narran cómo dice David se quedó en Jerusalén, no fue a la guerra, y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David en su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y entonces David preguntó por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam y mujer de Urías Eteo. ¿De quién era hija Betsabé? De Eliam. Busca ahora 2 de Samuel 23:34. Elifelet, hijo de Asbaí, hijo de Mac, Eliam, hijo de ¿quién? De Aitofel. Entonces, Eliam era hijo de Aitofel. ¿Qué quiere decir esto? Que David cometió adulterio ¿con quién? Con la nieta de Aitofel. Acabamos de ver la genealogía, y entonces David cometió adulterio con la nieta de Aitofel, con Betsabé, que era hija de Eliam, y Eliam era hijo de Aitofel. Entonces usted ve esta situación trágica que le sucedió en su familia, que el rey, del cual era un fiel servidor, un consejero que estaba siempre ahí con él, cometió adulterio, con su nieta. Se metió con su nieta. Dice, David cometió adulterio con su nieta. No solamente hizo eso, usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Qué más hizo? Asesinó a su yerno, a Urías. No solo cometió adulterio con su nieta, sino pues mandó matar o asesinó a Urías. Como acabamos de ver, uno de los valientes de David, uno de los que andaban con él. Y no solamente eso, provocó la muerte de su bisnieto recién nacido.
Y fíjese todo la cadena que se desemboca con un acto. Adulterio, asesinato, vamos a llamarlo así, muerte y la muerte del bebé. La muerte del bebé. Todo eso le sucedió a este hombre de parte de una persona a la cual él servía. ¿Qué sentiría Ahitofel en ese momento al saber esta situación que había recibido? Enojo, ira, cuestionamiento a Dios, yo creo, porque así somos, ¿verdad? Como humanos, cuestionamos a Dios cuando nos suceden cosas, y no nos suceden cosas como a este hombre, que estamos hablando de cosas muy fuertes. Yo creo que lo que nos sucede a nosotros, yo creo que todavía no se compara a lo que pasó este hombre, Ahitofel. ¿Cómo reaccionó él? ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué sintió? Con enojo, con ira, con amargura, guardando rencor, queriéndose vengar. Pues porque es algo muy humano, ¿no? Yo creo. Muy espirituales, pero cuando viene algo así fuerte a nosotros, entonces como que se nos olvida un poco todo esto. Yo creo que su dolor fue muy grande, fue devastador. No sé si él corrió al altar y se presentó delante de Dios, y yo creo que no lo hizo, por lo que vamos a ver más adelante, sino que esto que vino a su vida vino a su corazón, y ahí se quedó en su corazón. No lo desechó, no se presentó delante de Dios, no se fue a orar y poner en, no sé, o sea, qué es lo que se puede hacer en ese momento, como un hombre de Dios. Exponerse delante de Dios, exponer el dolor y decirle a Dios qué es lo que pasa, por qué está sucediendo esto. No sé cómo puede un hombre reaccionar. A lo mejor usted sí lo sabe si ha estado en esta situación. Pero lo que este hombre recibió fue muy fuerte, y lo que vamos a ver es que ese dolor hubo no solamente ese dolor, sino se implantó en su vida rencor, se implantó en su vida amargura, se implantó en su vida la sed de venganza. Quiso vengarse él, y no solamente quiso, sino lo hizo al rey por lo que él había recibido. Y entonces la amargura brota y empieza a dar su fruto en su vida. Hebreos 12:15 nos habla acerca de la amargura. Búsquela, por favor, Hebreos 12:15. Si alguien lo quiere leer, por favor, fuerte. Sí, pueden leerlo. Que brote una raíz de amargura que estorbe. Y es lo que surgió en este hombre. Y porque actuó de esa manera, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, recibió esto. Después yo le establecí al principio lo que él era, pero viene a su vida esta situación, y entonces la reacción que él va a tener de un hombre espiritual, entonces hay un descuido en su vida, y pone atención a las circunstancias que están viniendo. Ese es el descuido realmente. Cuando nos distraemos realmente de lo verdadero y ponemos atención a las cosas que están sucediendo a mi vida. Las circunstancias adversas, las circunstancias que vienen a golpear mi vida física, mi vida espiritual. Y entonces no hay un contrapeso que pueda enfrentar esa situación, y entonces esa situación viene a gobernar mi vida. Y a través de eso entonces yo actúo. Y entonces, como a este hombre yo le decía, viene la ira, el enojo, la sed de vengarse de lo que había hecho ese hombre. No le importaba que era el rey,
No le importaba que era el ungido, sino él quería vengarse de lo que él le había hecho a su nieta, de lo que le había hecho a su yerno y de lo que le había hecho al bebé. Porque todo es consecuencia de lo que hizo este hombre. Entonces, lo que viene a él a gobernar totalmente su vida en ese momento. Y él quiere actuar de esa forma. No acude a Dios para que le muestre, para recibir consuelo, para recibir dirección, sino él se deja llevar por todas las circunstancias que en ese momento está recibiendo y está gobernando su corazón. Efesios 4, 26 y 27 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Que complementa la cita que acabamos de leer de Hebreos. Entonces el descuido entró por la puerta del enojo, del rencor, de la amargura, que no fue entregado a Dios y que dejó que gobernara su vida en ese momento. Lo que yo no lo imagino en ese momento orando, alabando, por decirlo de alguna forma, en una comunión con Dios, sino todo eso se perdió a causa de las circunstancias, a causa del dolor, del orgullo herido, de todo lo que había recibido, y todo eso hizo mella en su vida, y entonces él fue en una decadencia. Él fue, como leímos en el texto principal con el que comenzamos, todo lo que había escuchado, entonces fue desechado y comenzó a deslizarse. El descuido comenzó a entrar en su vida. No fue de un golpe, sino fue progresivamente. Y eso que fue implantado en su vida fue creciendo hasta contaminarlo totalmente. Su vida fue contaminada totalmente. ¿De qué estaba lleno al principio? De la sabiduría de Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. Él aconsejaba, imagínense. ¿Y ahora de qué estaba lleno? De amargura, de rencor, de odio, de sed de venganza. ¿Cómo puede alguien cambiar así tan radicalmente? Comenzar de una forma y estar terminando en otra forma. Tal vez parafraseando algún versículo de la Biblia, comenzar en el espíritu y terminar en la carne, ¿verdad? Pues así va este hombre. Y ¿sabe qué? Lo peor de todo es que todo se va dando según van los acontecimientos llegando. Él no lo decidió de un momento, sino van sucediendo y se va implantando y se va implantando. Y como no hay algo de parte de Dios en su vida en ese momento, un consuelo, una dirección de Dios, un acudir a Dios, entonces eso va tomando gobierno en su vida. Y es lo que pasó con este hombre. Su caída fue progresiva. Entonces ya estaba implantado en su vida y entonces él actuó de esa forma, como lo que había en su vida. Así como cuando había cosas espirituales en su vida y era consejero del rey, ahora su vida estaba llena de todo lo que acabamos de ver, de enojo, de amargura, de ira, de sed de venganza, y así es como él actúa. Dice, cuando Absalón se rebeló, la raíz de amargura ya había hecho su trabajo en Ahitofel. O sea, él está viviendo en el momento en que Absalón se rebela contra el rey David. Y entonces él traiciona al rey David y se va con la rebelión que es Absalón. ¿Sí? Por eso le digo que él empieza a actuar conforme a lo que él tenía. Sí, tú me hiciste esto, pues vas a ver. Entonces yo me voy con Absalón porque Absalón quiere matarte. Y primero era consejero de David y ahora era consejero ¿de quién? De Absalón. ¿Qué consejo le daría en esas condiciones Absalón para David? ¿Qué consejo podría darle? Consejos para destruirlo, consejos para matarlo. Busque 2 de Samuel 16, 21 y 22, por favor. Dice, y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre
y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Eso fue lo que le aconsejó. Eso fue lo que le aconsejó Aitofel, Absalón. Comenzó a dar fruto esa amargura que él tenía. Comenzó él a dar consejo a este hombre para destruir a David, porque contra él era esta situación. 17, 1 y 4, igual, segunda de Samuel 17, versículo 1 al versículo 4, dice: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David de noche. Él está hablando de él, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Le atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey yo solo. ¿Qué le quería hacer? Lo quería matar. Él quería tomar la venganza. Dice: así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Dice, y este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Todo lo que él tenía, todo lo que fue sembrado en su corazón, lo lleva a cabo. Dice: yo voy a ir en la noche y yo solo lo voy a matar. Entonces él quería ya poner en práctica todo lo que estaba implantado en su corazón. ¿Cómo ve la vida de este hombre? Es muy descriptiva de lo que sucede cuando hay descuido espiritual en mi vida. Él tenía una posición muy fuerte, muy importante, espiritual, y sin embargo vienen circunstancias a su vida que le hacen olvidarse, porque él se olvidó de Dios y comenzó a ser gobernado por lo que en su corazón estaba en ese momento de odio, de amargura, de resentimiento. Y así actuó con lo que había en su corazón. Actuó así con lo que había en su corazón. Es algo humano, es algo normal cuando se está alejado de Dios. Y aquí no importó lo que él era, sino ahora lo importante era lo que estaba haciendo en ese momento. Se estaba dejando gobernar por todo este tipo de situaciones. Hubo un descuido espiritual en su vida. No atendió con diligencia lo que había escuchado, y entonces comenzó a deslizarse, comenzó a naufragar, comenzó a ir a la deriva, y entonces así es como él comenzó a vivir de esa forma. Él terminó muriendo. Hubo ahí alguna situación de cuando él dio este consejo, no hicieron caso, Absalón no hizo caso a lo que él aconsejó, sino él escuchó la voz de otra persona, y entonces él se vio frustrado porque sus planes de venganza no se iban a llevar a cabo, y entonces él fue y se suicidó y se mató. Así terminó. Un hombre que estaba en lo más alto, hubo un descuido, hubo un deslizamiento, y terminó así, muerto, alejado de Dios. ¿Qué podemos aprender de la vida espiritual o de la vida de este hombre? No podemos descuidarnos, no podemos dejarnos gobernar por la apatía, por el desinterés. Y no estoy hablando solamente de un servicio, estoy hablando, este pasaje que leímos al principio habla de la salvación.
no descuidar la salvación, no hacer menos el sacrificio de Jesucristo, no desechar lo que ya Jesucristo hizo, sino eso, tenerlo siempre en cuenta, que eso gobierne nuestra vida. Eso es lo que, de ese descuido nos está hablando. De ese descuido nos está hablando. No descuides tu salvación, no deseches la salvación, no la hagas a un lado, no seas apático, no seas indolente, porque eso te va a llevar a la muerte, así como a este hombre. Aitofel es un hombre, una historia muy trágica, yo le puedo llamar así, y podemos aprender que lo que sucede cuando el descuido y la negligencia se apoderan de nuestra vida y de nuestro corazón. No sé si la palabra, yo creo que la palabra nos está confrontando y nos está haciendo pensar la condición que tenemos. Si estamos descuidando, si estamos siendo negligentes, si tenemos apatía, y lo peor de todo es que vamos a actuar conforme a lo que hay en nuestra vida en ese momento. El descuido espiritual es algo muy real en la vida del creyente. Un descuido y vienen a gobernarnos situaciones totalmente que van en contra de los planes de Dios para nosotros, del propósito de Dios para nosotros. ¿A qué le estamos poniendo atención? ¿A las circunstancias, a lo que nos sucede, a las adversidades? ¿O estamos valorando lo que hemos escuchado? ¿Estamos valorando la salvación que hemos recibido? ¿A qué le estamos dando más peso y más valor? Circunstancias adversas siempre va a haber y nunca van a terminar. Lo que no puede suceder es que eso gobierne nuestra vida y actuemos conforme a esa parte. Yo espero que esta lección que estamos recibiendo en la vida de este hombre pueda enseñarnos y hacernos recapacitar acerca de la condición que tenemos en este momento. Y es un aprendizaje muy fuerte y nos enseña a que tenemos que estar firmes en Él para no deslizarnos, firmes en nuestra fe. Incline su rostro, por favor. Señor, en esta tarde yo te agradezco porque tu palabra nos enseña y nos muestra ejemplos muy claros y vívidos de lo que significa estar alejados de ti, lo que significa ser descuidados espiritualmente y hacia dónde nos lleva esa parte. No son palabras que son inventadas, no son palabras que son sacadas de la nada, sino es tu palabra la que nos muestra cómo es la vida de este hombre y lo que sucedió con él, que teniendo una posición muy buena, cercana a ti, llegó hasta esta parte de morir apartado de ti. Señor, muéstranos, que tu Espíritu Santo revele cuál es nuestra condición en este momento. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida en este momento? Tal vez hay amargura, tal vez hay enojo, cuestionamiento. Permite que podamos nosotros saberlo, discernirlo, que tu Espíritu Santo nos lo muestre, para que podamos acercarnos a ti, para recibir tu consuelo, para recibir tu respuesta, para recibir tu dirección. Tu palabra nos está hablando en este momento y nos muestra las verdades y los principios que rigen nuestra vida espiritual.
Gracias porque a cada uno nos corresponde actuar de la forma en que tú nos estás hablando. Yo te bendigo porque no nos dejas ni nos desamparas, sino al contrario nos hablas para mostrarnos cuál es tu voluntad. Yo te bendigo en esta tarde y pongo en tus manos a cada persona que está aquí, que tu Espíritu Santo pueda revelar la palabra a cada uno de los que estamos aquí y que podamos saber la posición que tenemos en este momento. Dirígenos, Espíritu Santo, y muéstranos cuál es tu voluntad y lo que tenemos que hacer conforme a lo que hemos escuchado, que es tu palabra. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque vives en nosotros. Santo Espíritu, yo te bendigo por toda tu obra que haces en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Pues que el Señor le bendiga. Hemos terminado con la reunión.